Estoy profundamente agradecida porque me han dado la oportunidad de volver a mi escuela de enfermería y obstetricia, hoy Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia. Desde luego, no he recorrido físicamente estas aulas y pasillos que hoy la constituyen, pero sí comparto la vocación que la ha animado desde su creación, que es la misma del Poli, su compromiso con la sociedad mexicana que la sostiene, sobre todo su compromiso con los más necesitados. Permítanme recordar un poco. Ocurrió hace casi 77 años y mi memoria no olvida esa escena cargada de buenos presagios. Mi hermana, Zoila Bracho, y yo, semanas después de haber concluido la prevocacional, en una mañana nublada, enlazadas del brazo, muy arregladitas y con calcetas, cruzábamos un río, creo que era el río Consulado, que en 1944 sería entubado. Cruzábamos ese río por un ruinoso puente de madera para dirigirnos al antiguo cuadrilátero del casco de Santo Tomás, donde estaban las oficinas del Poli. No había multitud de aspirantes, sino apenas una breve, muy breve cola. En unos cuantos minutos llegamos a la ventanilla. Mi hermana se inscribió en la carrera de farmacia, yo en la de enfermería y obstetricia. ¿Teníamos claridad o plena convicción de lo que queríamos estudiar? Me parece que no. Tal vez nos decidimos en ese momento. Pero ya tomada la decisión, nos esforzamos por ser las mejores alumnas. Éramos jóvenes que apenas superaban los 15 años. Vivíamos en un barrio del centro de la Ciudad de México que para entonces comenzaba a crecer desmesuradamente. En un mundo que padecía una guerra cruel y sangrienta. Era 1941, el mismo año en que Agustín Lara compuso María Bonita. Las dos carreras, farmacia y enfermería y obstetricia, dependían entonces de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del propio Instituto Politécnico Nacional, en el seno de la cual también estaba alojada la Escuela de Medicina Rural. Fundada en 1938, Medicina Rural evidenciaba en su título el compromiso politécnico con los sectores más marginados y desatendidos de la población, los campesinos y los indígenas. Mientras nosotras nos inscribíamos como estudiantes en el casco de Santo Tomás, Medicina Rural se separaba de Ciencias Biológicas y la carrera de Enfermería y Obstetricia tomaría el mismo camino. Si la Escuela de Medicina Rural tenía apenas unas cuantas instalaciones, la de Enfermería y Obstetricia no contaba con aulas, ni instalaciones, ni laboratorios, ni oficinas administrativas. Era un hermoso propósito que apenas emergía. Además, el director de la Escuela de Medicina Rural lo era también de la de Enfermería y Obstetricia. En esas duras condiciones pasamos nuestros primeros años, con muchísimas carencias, pero desbordantes, eso sí, de mucho ánimo. Recuerdo las clases que nos daba el doctor Espino, maestro de ginecología, en los camellones frente al Hospital General, entre el ruido de los camiones, del ulular de las ambulancias o el pasar curioso de los vendedores de globos o de comida. Había días en que conseguíamos, como si fuera una gran conquista, una silla para colocar encima un pequeño pizarrón. En otros días había silla, pero no pizarrón. Nos sentábamos en el pasto muy aplicaditas con nuestros cuadernos, tratando de concentrarnos en las enseñanzas del doctor Espino. Otros profesores nos daban clases en hospitales, pero en los comedores de los enfermos. Algunas preferían las clases en el camellón, otras en el comedor de enfermos. Éramos entonces muy plurales y tolerantes.
quiero evocar la figura generosa de la maestra Carmen Leija, quien siempre nos protegió y procuraba que tuviéramos las mejores condiciones para nuestro desarrollo educativo. Por cierto, era enfermera egresada de la UNAM. Nos llevaba a una maternidad donde realizábamos prácticas que eran una auténtica prueba de fuego, pues no es lo mismo tomar un curso de ginecología en un camellón, por más pastito que tuviera, que tener frente a sí a una mujer en trabajo de parto. Otros maestros nos llevaban a consultorios o a alguna institución de salud en la que trabajaban, a veces solo para que observáramos, aunque no nos conformábamos con meramente mirar. Imitábamos el rítmico movimiento de las manos y el cuerpo que hacían las enfermeras cuando atendían a los pacientes. Ahora pienso que representábamos una suerte de danza oriental. Nuestras prácticas de partos las hicimos gracias al doctor Guevara, quien había conseguido que hiciéramos guardias nocturnas en la maternidad Tagle. Y cuando nos dirigíamos a esta maternidad, se combinaba en nosotros una curiosa mezcla de ansiedad, temor y deseo por llegar. Posteriormente, el doctor Segura Alpíter, que para entonces era el director del Hospital Morelos y profesor de partos, nos permitió usar las aulas y hacer nuestras prácticas sin ninguna restricción. No está de más aclarar que todos estos profesores fueron universitarios y apoyaron decididamente el proyecto del Poli. Les he relatado apenas unas rápidas pinceladas de las duras condiciones con las que nos formábamos como enfermeras, pero es importante contarles también que fuimos en más de una ocasión rechazadas por médicos y por instituciones de salud cuando se enteraban que estudiábamos en el Poli. Nos entraba el temor de no poder terminar la carrera. Ese rechazo tenía varias causas. Una, tal vez, fue la vocación popular de nuestro Instituto Politécnico Nacional, pero aquí apunto otra. El presidente Ávila Camacho se había negado a reconocer los títulos expedidos por el Poli. Así que en marzo de 1942, los estudiantes organizaron una marcha al Zócalo. En ese entonces, entrar al Zócalo para manifestarse en contra del presidente en turno era imposible. Así que por la fuerza la policía detuvo a las y a los alumnos politécnicos. En la Zacapela hubo 4 alumnos muertos y muchos heridos. Qué dolor saber de un gobierno que mata a sus jóvenes y a sus estudiantes. Ávila Camacho tuvo que ceder, pero con una condición, que los títulos que emitiera el Poli fueran avalados por la UNAM. Así avanzaba el Poli, un paso tras otro, siempre hacia adelante. Al cabo de 4 años de enseñanzas, de logros y de algunos sinsabores, concluimos la carrera. Y cuando lo hicimos, el siguiente paso era, por supuesto, titularnos, pero no existía al respecto un reglamento de la Escuela de Enfermería y Obstetricia. Así que tuvimos que ajustarnos a lo establecido por el Reglamento de Medicina Rural. Primero, hacer el servicio social al modo de los estudiantes de medicina. Era el año de 1945. Sin embargo, no era nada sencillo que en algún hospital público, por ejemplo, nos recibieran, pues según comenté, había rechazo a los estudiantes del Poli. Pero tuve un golpe de suerte. Al médico Luis López Lorenzana, egresado del Poli, y si no recuerdo mal, era el primer egresado de la Escuela de Medicina Rural, lo nombraron jefe de los servicios de salud, recién instalados en un campamento donde se construía un ingenio azucarero, en la población de Costa Rica, en Sinaloa. Necesitaba 3 enfermeras, así que atendimos 2 amigas de la carrera y yo la convocatoria.
y nos fuimos a ese lugar para entonces remoto del norte del país. El servicio social se ajustaba, por supuesto, a los criterios de medicina rural. Una vez realizado ese servicio social de 1 año y de haber redactado la tesis, presenté en 1946 mi examen profesional en el Hospital General ante un jurado integrado por 4 médicos y una enfermera. Me impresionó la solemnidad del examen. Desde luego estaba muy nerviosa. Como era la primera en iniciar el proceso de titulación, la maestra Leija asistió al examen, al igual que el subdirector de la Escuela de Medicina Rural. Fue una durísima experiencia, pues los médicos me hicieron más preguntas de medicina que de enfermería. Me defendí como pude, me las arreglé como Dios me dio a entender, pero al final el jurado dictaminó aprobarme. Aunque fui la primera titulada en 1946, formé parte de la 3ª generación de la Escuela de Enfermería y Obstetricia. De la primera generación, que tal vez se inscribió en 1939, desertaron todas las alumnas, excepto una que se sumó a la segunda. La segunda se vio obligada a suspender sus actividades durante 1 año porque no había profesores ni, según comenté, instalaciones de ningún tipo. Se juntaron con la 3ª generación y aunque con dificultades fuimos avanzando en el plan curricular, al final fue para muchas de mis compañeras difícil encontrar dónde hacer el servicio social. Las recuerdo con enorme cariño. De algunas de ellas he olvidado sus nombres, pero no sus caras, o un gesto particular. A otras, curiosamente, las encuentro, me las imagino sentadas en ese camellón que está frente al Hospital General. Con ellas compartí inquietudes y momentos de alegría. Quiero hacer un reconocimiento a las autoridades que hicieron posible la creación del Instituto Politécnico Nacional, sobre todo a quienes con tenacidad posibilitaron su desarrollo en los primeros años, que fueron fundamentalmente médicos, ingenieros e indigenistas que participaban sobre todo en medicina rural y en enfermería, que en el día a día pudieron superar los múltiples obstáculos a los que tuvieron que enfrentarse para hacer realidad el Poli. En particular, agradecer a todas las directoras y al personal de nuestra Escuela de Enfermería y Obstetricia que con su esfuerzo lograron conseguir lo que ahora es una realidad maravillosa, una maravillosa escuela que en el pasado solo era un sueño y una aspiración para nosotras. Muchas gracias.